Son gentes cordiales que enseguida nos invitaron a conocer sus hogares, en casuchas de madera y latón, donde falta casi todo lo imprescindible. ¿Esta es tu casa? Bien. Hola. Hola. Sí. Miguel, encantado. Soy Gemma. Estábamos viendo el barrio, la villa. Sí. Queríamos conocer un poco más cómo vive la gente en la villa. Muchos indios no hablan el español, sino antiguos dialectos del guaraní, que es también lengua oficial. Así, el idioma nos resultó una barrera para charlar con el cacique local, un anciano que comparte la miseria de sus vecinos, pero goza del respeto de una comunidad que mantiene sus tradiciones ancestrales pese a vivir fuera de su medio natural. El anhelo de la etnia maca prácticamente tener un terreno propio. Nosotros los indígenas o aborígenes, que sea, prácticamente convivimos debajo de una mesa de un Estado que si de repente quiere darnos, pero es una cuestión política, porque cada vez más estamos esparcidos, destruidos los derechos, después eso ya se tiene que proyectar las ideas de nosotros mismos, que es la educación. Es el único modo de enfrentar esta sociedad emergente y que podamos difundir la cultura de los propios paraguayos que ni siquiera valoran, ni siquiera valoran el idioma guaraní. La gente más humilde suele ser también la más acogedora y generosa. Por eso, los niños guaraníes nos regalaron unas pulseritas tradicionales de hilo. Las aceptamos como recuerdo de una tarde que de todas formas nunca olvidaremos, porque en ella conocimos esa parte de la realidad que nunca ven quienes se limitan a seguir los itinerarios turísticos.